Todo comenzó en aquel jueves 11 de diciembre de 1952 en la ciudad de Bergen, en Noruega. Estaba yo orando a Dios por la mañana en casa de un hermano en la fe, cuando quedé conmovido. Tuve una revelación tan real como si la hubiera leído en un libro o en un periódico. En aquella época no tenía en mis pensamientos algo en especial que me llamara la atención sobre el levantamiento o rapto de la iglesia. En aquel momento sentí que debía escribir todo lo que estaba presenciando, mas no lo consideraba una revelación de Dios. Pensé que se trataba de una creación de mi propia imaginación. Procuré olvidarme de esos pensamientos, mas faltó mi tranquilidad. Para resolver el problema, empecé a orar al Señor. Señor, no puedo recordarme de todo, pero si fuere tu voluntad revelármelo nuevamente, yo publicaré este acontecimiento. Pasaron 2 semanas. Una noche, cerca de las 10, volví a ver claramente por segunda vez la revelación. No tuve más dudas. Cogí papel y lápiz y comencé a escribir los acontecimientos según se iban desarrollando delante de mí. Así escribí hasta la 1 de la madrugada. Estaba ya cansado y no soportando más por causa de mis 79 años de edad. Oré a Dios para que me dejara descansar, y si fuese de su voluntad el que yo lo escribiese todo, que me permitiese la continuación de la revelación al día siguiente. Me fui a acostar. Una noche, después de una semana como las demás, me vino a mí lo restante de la revelación, comenzando exactamente donde me había sido interrumpida. Y esta es la descripción de cómo vino a mí la revelación de Dios. Espero por ella despertar las conciencias para que más almas se dirijan a Dios antes de sonar la última trompeta. A las 9 de la mañana, la esposa de Andrés, sola en su casa, escuchó un programa radiofónico especial para niños. Ella aprecia tales programas, pues siempre hablan de la palabra de Dios. Ella se siente contenta en saber que muchos niños pueden oír la palabra de Dios, y conforme pensaba ella, eso era muy bueno, pues estaba tomando el cuidado de enseñar a los niños. 5 minutos más tarde, el programa fue cortado bruscamente por la noticia de última hora. Interrumpimos nuestras transmisiones para informar desde Oslo, nuestra capital. Noticias urgentes. La ciudad se encuentra en pánico. Manténganse en sintonía para más información. Oslo, urgente. Se informa de la central de la policía que algo misterioso aconteció. No se puede calcular el número de personas, tanto adultos como niños, que desaparecieron de repente sin dejar el mínimo vestigio para las autoridades. La policía no puede explicar el porqué de este acontecimiento ni sobre los desaparecidos, que se trata de un número incalculable, y solicita que en cada familia donde se note la falta de alguien sea notificado urgentemente al puesto de policías más cercano, dando los pormenores de las circunstancias ligadas a los desaparecidos para poder facilitar el trabajo de las autoridades, a fin de que puedan descifrar este misterio. Más sobre este informe. Oslo, urgentísimo. A medida que pasan los minutos, surgen nuevas noticias, cada una más extraordinaria que la anterior. En la plaza central de la ciudad, muchos comerciantes, haciendo sus quehaceres y sirviendo a las personas, desaparecieron de repente.
Una noticia cuenta que los empleados de una casa floricultural relataron a los policías que... Mientras me hallaba haciendo un pago parcial a una de mis cuentas, un comerciante que estaba cambiando el dinero subió, ascendió, no sé para dónde. Apenas oí unas palabras semejantes a... ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Entonces no pude ver más a ese señor. Busqué desesperado entre las hojas de las plantas. Todo aquello me era increíble. Luego apareció una leve neblina y yo no pude ver nada más. Oslo, capital, urgente. Noticias de última hora. Se informa que una señora gritaba desesperadamente en plena vía pública, sacando la almohada del interior de un cochecito de niño, procurando inútilmente encontrarle dentro de él. El niño apenas contaba 8 meses de edad. La policía llegó entre tanto allí, pero ¿para qué? ¿Qué podría hacer? No es ese el primer caso, señores oyentes. De todos lados surgen personas clamando por la acción policial, solicitando auxilio en busca de las personas desaparecidas. Son personas que llegan llorando y gimiendo. Un comerciante en forma apresurada abandonó el local de su comercio corriendo calle abajo y gritando a todo pulmón alarmado. ¡Socorro! ¡Socorro! Yo no sé lo que ha ocurrido. Mis empleados acaban de desaparecer delante de mis ojos. Alarmantes son, señoras y señores, las noticias que llegan desde Oslo, nuestra capital. Llegan también de Estocolmo, capital de Suecia, y también de Copenhagen, capital de Dinamarca, y de Helsinki, capital de Finlandia. ¿Qué será esto? En todas partes, los acontecimientos a las personas idénticos. De todo el interior del país llegan las mismas indagaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede haber ocasionado eso? ¿Qué es lo que ha acontecido? La esposa del señor Andrés, impresionada con tales acontecimientos, se pregunta a sí misma, temerosa y afligida. Todo el mundo está preguntando lo que está aconteciendo. Oh, mi Dios, ayúdame a comprender. Decidida, va hasta la puerta de la casa que da hacia la calle. Mira preocupada para afuera. Todo el vecindario está en calma. Nada ha ocurrido allí. Entonces... ¡Ruthie! ¿Qué te pasa? Te oigo desesperada llamando a Ruthie. ¿Qué te pasa? Señora, ¿no ha visto pasar por aquí alguna persona desconocida? No la vi. Estoy tan desesperada. ¿Qué aconteció? Alguien robó a Ruthie, a mi hijita Ruthie. Hijita mía. Querida Rutilla, no la pude encontrar. Hace pocos minutos estaba sentada en la escalera. Mientras yo cuidaba del jardín, me quedé espantada. Cuando miré hacia ella, no la vi más. ¿Qué ocurrió? Apenas entonces noté como si un bulto ascendiera vertiginosamente por la pared. Corrí a buscarla arriba y ya no la vi más. ¿Qué voy a hacer? Que Dios me ayude a encontrar a mi hija querida. ¡Ruthie! ¿Dónde está mi Ruthie? ¿Dónde está, hija mía? ¿Dónde está que no la veo? Todo el mundo está espantado con lo que está aconteciendo y la radio lo está anunciando continuamente. Oh, ¿qué es aquello? Es mi marido. Sí, Andrés, y viene a prisa. ¿Por qué vendrá tan temprano para la casa? ¿Qué aconteció, Andrés? ¿Tú de vuelta para casa a estas horas, siendo apenas las 9:30 de la mañana? Un momento, querida esposa. No sé cómo explicártelo. ¿Y qué aconteció? ¿Ocurre algún misterio? ¡Qué extraño! Allá en el taller, confusión en general. ¿Por qué? Nadie entiende nada. En un momento mis colegas desaparecieron. ¿Por qué? Como si estuvieran combinados. ¿Entiendes? Desaparecieron sin ningún aviso. Las máquinas están paradas. ¡Oh! ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Cómo es posible, Andrés? Nosotros pensábamos primeramente que era algún desastre y empezamos a buscar a los colegas. Nada. No encontramos ningún vestigio de ello. Absolutamente nada. Estábamos perplejos, mirándonos. De pronto quedamos espantados. ¿Por qué, Andrés? Porque uno de nuestros colegas que comenzó a gritar y a llorar era justamente aquel compañero
que siempre decía que era creyente en Jesucristo e iba constantemente a la iglesia. ¿Qué era lo que él decía? Hablaba de esta manera. Ahora sí, ahora se fue. Ya no hay más evangelio. Ya nada corre prisa. ¿Qué haré yo? Fue Jesús. Sí, fue Él que vino a buscar a su pueblo. Y yo fui dejado. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces cayó en un estado de desesperación. Sigue, Andrés. Yo le dije que se callara, mas él continuó gritando. Eran horribles sus gritos, incontrolables. Él continuaba gritando y después de haberle prestado nuestra atención, tratando de consolarlo, sin conseguirlo, decidimos dejarlo y partir nosotros hacia nuestros hogares. Ese es el motivo por el cual dejamos nuestro trabajo. Ahora estamos esperando noticias por la radio que continúan informando sobre esas inexplicables desapariciones que han ocurrido desde las 9:30 de la mañana. Son noticias y más noticias sobre personas desaparecidas, continuas llamadas para la policía y toda la respuesta son desoladoras. Las autoridades no pueden hacer nada sino aguardar. ¿Sabes, Andrés? ¿El qué? Llegan noticias de alta mar diciendo sobre pasajeros y tripulantes de las embarcaciones que han desaparecido misteriosamente. Noticias de última hora. En la sala de maternidad de los distintos hospitales han desaparecido todos los niños recién nacidos. Las madres de estos niños gimen de dolor y tristeza. Médicos, enfermeras, asistentes están perplejos. Inclusive faltan algunos de sus colegas. Nos llega de Londres exactamente a las 11 de la mañana el comunicado donde se nos informa que desde las 9 de la mañana ha ocurrido una serie de desapariciones inexplicables de una enorme cantidad de personas de todas las edades y de todas las clases sociales. No se encuentra una respuesta adecuada a este enigma. Debido a este gran misterio, diversos pastores y sacerdotes llamaron a sus miembros y notaron que todos los que desaparecieron eran justamente los más piadosos y obedientes a Dios, los más fieles en las oraciones, los que difícilmente faltaban a los cultos. Otros pastores de las grandes iglesias escribieron a todos los suyos convocándoles a una reunión de auxiliares que debería ser realizada esta noche. Ya son pasadas 3 horas y media desde la primera noticia de este extraño acontecimiento mundial. De los lugares más distantes llegan las mismas noticias. Lo que nos ha llamado la atención es que vienen aún de Corea. ¿También de Corea? Se calculan centenares de millares los desaparecidos y entre ellos muchos militares de las Fuerzas Unidas. Es totalmente imposible describir lo que pasaba en las últimas horas. Angustia por todas las calles. Están todas las personas corriendo y llorando. Las madres llamando afligidas, buscando a sus hijas. ¿No pueden oír estos clamores los que son buscados? Ni los que claman conocen que la maldición de Dios ha llegado a los hombres. Un señor, con los puños levantados, gritaba: ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado! Un grupo acaba de desaparecer. Una señora de edad pasaba con las manos levantadas y mirando hacia lo alto clamaba: No, nosotras no estábamos preparadas para subir con él. Él ha venido y yo no subí. Ahora tendré que quedarme y de ahora en adelante nadie más será levantado. Oh Señor, perdóname. Oh Jesús, ayúdame. Yo que siempre he sido tan religiosa durante toda mi vida, nunca pensé que llegara a ser tan pronto. Yo debía haber tenido más cuidado de mi vida espiritual. Yo debía haber tenido más cuidado de mi vida espiritual. Informaciones recién llegadas. Informamos, señoras y señores oyentes, que en los ferrocarriles no ha habido ningún accidente, pero que muchas estaciones están paradas. La mayoría hasta sin conductores y con resultados negativos. Hay también pasajeros que desaparecieron. Lo mismo ocurre en las carreteras de rodaje. Algunos periódicos de la tarde no entraron en circulación. La perturbación y el nerviosismo aumentan. Las autoridades se esfuerzan para la cumplimentación del número exacto de las personas desaparecidas.
Los científicos reunidos y meteorologistas trabajan sin reposo, procurando esclarecer el misterio según sus conocimientos y experiencias. Seguiremos informando las noticias según nos vayan llegando. De los Estados Unidos de América llegan también noticias. Primeramente, los estados del este. ¿Y qué dicen ellas? El fenómeno es el mismo como aquí en Noruega. Allá acontecieron desastres graves con pérdida de muchas vidas. Los periódicos prometen dar información más clara sobre tales acontecimientos en las noticias de la mañana. Vamos a guardar el noticiero radiofónico de las 11 de la noche. Nuestra emisora puede informar ahora que la catástrofe se manifestó a la misma hora en todo el mundo. Lo mismo dicen las informaciones que han salido de todas las grandes ciudades. Ya se sabe que en todas las ciudades, villas y aldeas, el acontecimiento es idéntico. Así como está excitada la parte norte de la Tierra, también lo está la parte sur. Toda la preocupación de la población es el miedo. Nadie esta noche busca como para dormir, añadido a la opresión del calor. Son histéricas las discusiones en las calles por causa de parientes y amigas desaparecidas. Lo sé muy bien. En medio de la confusión entre el público, se piensa que tales acontecimientos debe tener alguna relación con los creyentes o con los evangélicos, o como se acostumbra decir, con los religiosos. Es así como se explica ahora cada persona que tenía parientes evangélicos. Justamente aquellos que eran más fanáticos o más fervorosos son los que desaparecieron. Un señor que trabaja en una cervecería dice: yo creo que eso tiene algo que ver con los creyentes, pues conozco un señor extranjero y él siempre ha estado en mi trabajo predicando la palabra de Dios. Siempre nos decía que Jesús vendría tarde o temprano para llevarlo juntamente con los que creían en el poder de Dios, y ahora acabo de tener noticias de que él tampoco se encuentra aquí. Y tales palabras fueron confirmadas exactamente como fueron dichas. Otro hombre también habló. Es verdad. Nosotros teníamos a una persona que nos hablaba la misma cosa y ahora su nombre también está en la lista de los desaparecidos. ¿Y en la reunión donde usted estaba, protestó alguien? Claro que sí. Es necesario que las autoridades prohíban ahora mismo la lectura de la Biblia y las reuniones cristianas para que así terminemos y evitemos que nuevamente acontezca lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta a esas palabras? La respuesta a esas palabras ha sido: si no hay más Cristo, nunca más va a acontecer cosa igual. Esos creyentes que nosotros llamábamos fanáticos tenían razón. Ellos hablaban de Cristo y esperaban oír la voz de Jesús para venir a buscarlos. ¡Ay de nosotros, mi pueblo, que no hemos dado atención a ellos! Con ellos estaríamos mejor, pues ahora nos vemos obligados a quedarnos para sufrir el tormento que ya comenzó. Palabras como estas le causan profunda conmoción al creyente. Otro ciudadano protestó con violencia diciendo: si usted está dando crédito a los que ellos dijeron, ¿por qué entonces no les ha hecho compañía cuando ellos subieron? ¿Qué respondió? Si yo hubiera obedecido las enseñanzas que ellos daban respecto a Jesús, no estaría hoy aquí, mas ya es tarde, ahora es tarde. Acabó de decir esto cuando una persona del grupo gritaba: ustedes y todos los que piensan así solo se merecen la horca. Fuera con ese mensaje mentiroso del cristianismo. Al día siguiente, ni la radio podía dar información para el esclarecimiento del gran misterio. Continuaban las noticias llegando de lejos. De los campos misioneros hablaban de tales noticias. Hablaban de desaparecidos en masa. Pocos miembros de la iglesia fueron los que se quedaron en aquella noche marcada, reunión de pastores y predicadores. La asistencia fue pobre. El número de los que faltaba era considerable. El ambiente estaba triste y pesado. Los corazones estaban como encogidos. Durante la reunión, más de uno se manifestó mostrando un extremo desespero. Todos estaban de acuerdo al respecto de lo que había acontecido. Sí, era aquella la gran verdad. Los santos habían sido arrebatados de la tierra. La novia de Cristo ha sido llevada al cielo.
Hasta algunos creyentes hacían confesión que a pesar de la preparación teológica y estudios de la palabra de Dios, nunca llegaron a comprender que aquello sería una realidad. La verdad es que estaban completamente ajenos a un nuevo nacimiento y lejos de la devoción de hijos. Uno de los más nuevos dijo: yo nunca aprendí eso. Los profesores nunca me hablaron de lo que iba a acontecer en estos días. Había en esos momentos ciertos puntos de doctrinas para discutirse, pero los ánimos estaban demasiado decaídos para hacerse algo de provecho. La conclusión de los creyentes que se quedaron es la siguiente. Lo que pasó en estos días es sin duda lo que está escrito en la Biblia Sagrada, o como está escrito, es la ascensión de la novia, o que Jesús se llevó a los suyos. Esto es todo lo que podemos informar de momento. Este comunicado no fue publicado. Las autoridades dijeron que eso era producto de la mente nerviosa de los evangélicos y sus ministros. Fue calificado de fantasía, sin haber nada de realidad. Después de un acontecimiento de envergadura como este, solo podría ser dado a la publicidad por el gobierno. Y si fuera aprobada la relación con la religión cristiana, el primer paso debe ser la clausura de las iglesias y otros lugares de predicaciones evangélicas, hasta que el caso sea debidamente esclarecido, pues ya no se trata de un asunto nacional, sino internacional. En los campos religiosos y en las iglesias, el ambiente en general es triste. El domingo, todas las iglesias y templos estaban en confusión. En algunas no habían pastores, y aquellos que nunca faltaban a los cultos estaban ausentes. Muchas iglesias están con un número muy reducido de miembros, y en lugar de los creyentes estaban aquellos que anteriormente se habían excusado ante la invitación. Yo vi que el público estaba deseoso de conocer la palabra, mas la Biblia era como un libro sellado. Un señor procuró leer, mas dice: no sé, no comprendo nada. Y dio el libro a otra persona que respondió de la misma manera. Bastó esto para que todos los presentes comenzaran a llorar. Mas la población en general culpaban a los religiosos por tan grande calamidad. Todo esto aconteció únicamente por causa de los cristianos, de los evangélicos. Sí, esta es la verdad. Esa plaga ha venido sobre nosotros únicamente por causa de ellos. Vamos a la iglesia y oigamos lo que ellos tienen que decir con respecto a este asunto. La explicación de los que se quedaron ha sido simplemente, y en pocas palabras: el tiempo de la gracia terminó. Después de algunas palabras en el culto, inicióse la confusión. Así sucedió en todas las reuniones realizadas para tales esclarecimientos. Algunos, levantándose, comenzaban a culpar al predicador. La culpa es suya. Muchos no ascendieron porque usted nunca esclareció qué debíamos hacer, ya que la anunciada venida de Jesús estaba cerca. Nunca esclareció que debíamos tener un corazón purificado, lleno del Espíritu Santo, y que debíamos estar llenos de Dios. Ahora yo comprendo lo que me dijo un día un hijo de Jesús. Fue justamente las mismas cosas que yo juzgaba que no tenían importancia y que me impidieron subir al cielo. Y ahora estoy yo aquí también. Dios, ten misericordia de mí. Dios mío, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios mío. Yo he hecho mi deber y he hecho más todavía. Unos gritaban de rabia. Era inútil. La puerta estaba cerrada para siempre. No adelantaban nada al llorar y decir que habían comido en la presencia del Señor y que oraban y eran obedientes. No había más oportunidad.
Era casi imposible describir los días que siguieron en gran expectativa. Terrible sufrimiento manifestóse para todos en pocos días, y fueron recordadas las invitaciones hechas por los pastores, y con el desprecio que rechazaron esas llamadas. Muchos que eran llamados creyentes comprendían ahora que la fe que profesaban consistía apenas en palabras locas y frases acuñadas. Algunos iban a la iglesia solo por acompañar a los amigos, otros porque les gustaba cantar en el coro, tocar algún instrumento o algunos otros intereses, sin tener el verdadero deseo de oír y obedecer a la palabra de Dios. No eran nacidos de nuevo, no tenían el sello de la promesa, ni el derecho de ser llamados hijos de Dios, ni el derecho de ser herederos de la herencia. Para ciertas personas, la iglesia era sencillamente una sociedad y un lugar para pasar las horas muertas. Mas ahora, estos mismos clamaban: Señor, ahora estamos en la puerta. Para espanto y preocupación mayor, circulan los rumores que la Tercera Guerra Mundial está pronto a ser iniciada. Las relaciones entre Oriente y Occidente han sido rotas nuevamente. Los que pertenecen al Partido Comunista anunciaron que fueron prohibidas toda clase de reuniones evangélicas. Estaban, por lo tanto, reconociendo que de la perturbación insistente y desorden en general, los culpables eran los creyentes. La mayor confusión surge al anunciar que está en vigor la pena capital para todo aquel que pronuncie el nombre de Jesús. Es la hora llegada de barrer de sobre la faz de la tierra la plaga llamada cristianismo. Los países demócratas tardaron poco para que siguiesen el ejemplo comunista. La mayoría de los no creyentes, tanto en la población como los del gobierno, exigieron que fueran tomadas las medidas necesarias para garantizar al pueblo la paz. En tales sentidos, ha sido después aprobada en todos los confines de la tierra la misma ley, o sea, ¡muerte a los llamados creyentes! haría pronunciar el nombre de Jesús para sufrir la pena capital. Y con estos acontecimientos inicióse la época más terrible de la historia humana. Una gran parte de los creyentes que se quedaron continuaban clamando el nombre de Jesús y no obedeciendo las autoridades. Fueron presos y juzgados públicamente, y solo escaparán si aceptasen las condiciones impuestas por las autoridades. Si vosotros maldecís el nombre de Jesús, negándole, entonces salvarán sus vidas y las vidas de sus familiares. Para ejercer presión sobre las autoridades, millares de ellos se quedaron firmes en el propósito de testificar que eran de Jesús y que no le negarían cualquiera que fuera el resultado. Ahora Satanás estaba demostrando que verdaderamente estaba dirigiendo sobre la faz de la tierra. ¡Ay de los que habitan en la tierra! Gran parte de esos nuevos creyentes no resistieron a las amenazas de aflicción y negaron a Cristo. El mundo entero estaba con el maligno. Todo el mundo yace bajo Satanás. Las naciones llegaron en este momento a tener una sola idea y a ponerla en práctica. El terminar con el cristianismo
y extinguirlo para siempre de este mundo, para siempre. El príncipe de este mundo toma dominio absoluto. Los hijos acusando a sus padres para entregarles a muerte, y así se cumplen las escrituras en Lucas 21, 16 y 17, donde dice: Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Faltan palabras para describir las demás escenas horrendas que se desarrollan, mas en el libro de Apocalipsis Dios reveló las 6 plagas que han de venir, y el clamor de esos infieles continuará hasta aquí, según está escrito en Mateos 24, 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Señor, Señor, ven a juzgar estos días. Y así termina la revelación que me fue dada cuando me encontraba el día 11 de diciembre de 1952 en Bergen, Noruega. A un hermano en Cristo, a un amigo, dilo: prepárate para un encuentro con Dios, para que no te acontezca el ser dejado cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. A la noche, hoy mismo, ahora, procura la paz del Todopoderoso y pídele con un corazón triste y quebrantado que la gracia y la luz te sean dadas por el Espíritu Santo. Amigo, en cuanto estamos en el día llamado hoy, hay la oportunidad de aceptar las grandes verdades y aprovecharlas. Todavía hoy, hermano, puedes ser sellado y unido con los que pertenecen al Señor Jesucristo. Él vendrá, aguarda, vendrá en un abrir y cerrar de ojos a arrebatar a su iglesia. ¡Sálvate! Esta es la gran verdad. La última trompeta sonará. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.